Liber Primus, Marcus Commodus Antoninus Pius Felix Augustus Britannicus. 1. Diario secreto de Galeno. Anotaciones sobre los orígenes de Julia y sobre la locura del emperador Comodo. Julia se curtió en una constante lucha por la supervivencia desde el principio de su llegada a Roma, siendo su primer enemigo tan formidable como brutal. Prueba de lo que digo son los muchos que perecieron en los últimos años del gobierno del Imperator Caesar Lucius Aelius Commodus Augustus Pius Felix Sarmaticus et caetera. Esto es, usando una parte de sus nombres oficiales y dejando de lado los exóticos que se fue añadiendo y autoasignando a lo largo de su gobierno. En todo caso, para abreviar y facilitar la narración a partir de ahora me referiré a él como Comodo. La capacidad de sobrevivir de Julia en medio del peor de los mundos se manifestó suprema ante los desatinos de Comodo, el último de los emperadores de la dinastía Ulpio Aelio o Antonina, según nos fijemos en los orígenes de esta estirpe, con Nerva y Trajano, o en su final con Antonino y Marco Aurelio. Pero más allá de mi organización temática por enemigos de nuestra protagonista, hagamos un poco de cronología para ubicar al lector en el momento preciso del comienzo de nuestro relato. Nacida en Emesa, en la provincia oriental de Siria, hija de un rey sacerdote del culto al dios del sol, El Gabal, Julia se casaría con Septimio Severo, un prometedor legado del imperio. Para consumar el matrimonio, la joven muchacha se trasladó a Lugdunum, actual Lyon, donde Septimio ejercía como gobernador de la Galia lugdunense. Ella era muy joven, apenas 16 o 17 años. Él un maduro viudo de unos 40 años, sin hijos. Los esposos se llevaban bien. Julia era muy hermosa y de una inteligencia sobresaliente. Aún nadie reparase en ello. Supo ocultar esta destreza suya tras la deslumbrante belleza de su rostro y de su pequeño cuerpo, del que Septimio Severo quedó prendado de inmediato. Al parecer, en un encuentro previo que tuvieron ambos cuando Severo ejerció como legado en Oriente años antes, cuando ella era aún adolescente. Más adelante daré cumplida cuenta de su primer encuentro entre ambos, pero avancemos. Tras contraer matrimonio con Septimio Severo, Julia se quedó embarazada apenas 9 meses después de la boda, lo que certifica la pasión de su esposo por ella, así como la fertilidad de la Augusta. Nació en Lugdunum entonces el primogénito de la pareja, a quien pusieron el nombre de Baciano, como el padre de Julia, un detalle que mostraba algo que muchos no supieron ver. Septimio quería agradar a su esposa, pues estaba enamorado de ella. Algo comprensible desde un punto de vista puramente físico y la perspectiva de un varón adulto y en razonable plenitud aún. En mi caso es diferente, pues conocí a la que sería emperatriz Julia cuando yo ya tenía más de 60 años. Aún así recuerdo que su belleza hizo revivir en mis deseos carnales que creía no ya dormidos, sino muertos y enterrados. No lo digo porque la emperatriz cayera en la frivolidad del flirteo o provocara con sus ademanes ni con su vestido. Siempre fue prudente en su forma de conducirse, ya fuera en la residencia de su esposo o en público. No seré yo quien la acuse de llevar una vida lujuriosa como han hecho tantos de sus enemigos hasta ahora para crear una imagen tan falsa como extendida en muchos lugares del imperio. ¿Será esa la idea de que perviva de ella, la de los rumores y la maledicencia? Sin embargo, su capacidad de hechizar a los hombres no era fruto ni de frivolidad en su conducta ni de erotismo fatuo. Era simplemente que hay mujeres de tal hermosura que, no importa cómo se enderecen ni qué ropa luzcan, irradian algo que obnubila. Julia siempre supo utilizar esa baza con su esposo,
incluso cuando aquello pudo suponer una guerra civil descarnada y sin límites. Quizá tampoco ella tuvo alternativa, siempre se adelantaba a los acontecimientos, y para Julia atacar primero era la mejor opción, y cuando lo hacía no solía errar en sus objetivos. Yo creo que actuó siempre en defensa propia, pero vuelvo a adelantar acontecimientos. Ciertamente es más difícil contar una historia como esta que redactar uno de mis manuales de anatomía. El lector habrá de tener paciencia conmigo. Explico mi aseveración anterior. En los círculos de poder de Roma, si no atacas tú primero, tus enemigos te aniquilan, en el sentido literal del término. Julia aprendió esto con rapidez. Los que la critican no han querido entender que ella tan solo fue alumna aventajada de los usos brutales de la lucha por el poder en Roma, y eso que durante años la consideraron una extranjera, mas ella lo solucionaría de forma definitiva. Pero volvamos a los últimos años de Comodo para marcar el inicio propiamente dicho de nuestro relato. Tras su buena gestión en la Galia Lugdunense, a Septimio Severo lo nombraron procónsul en Sicilia. Julia y el pequeño Bastiano lo acompañaron y allí dio a luz al segundo niño de la pareja, al que llamaron Geta. En atención, esta vez al hermano de Septimio. Ella también sabía cómo agradar a su esposo, y no solo en el hecho. Luego vendría el nombramiento clave de Septimio, gobernador de Panonia Superior con 3 legiones a su mando. Era un matrimonio feliz. Sí, todo habría sido tranquilo si no hubiera existido Comodo. Los acontecimientos se precipitaron unos sobre otros, y, en medio de la locura del emperador Comodo, llegó el desastre. Ese día yo lo perdí todo, pero no he de dispensarme. Esta no es mi historia, sino la historia de Julia.